En la madrugada del 4 de enero de 2026, el teléfono satelital del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, vibró sobre el escritorio de caoba de su oficina en el búnker de la Ciudad de México. Eran exactamente las 3:17 de la madrugada. Lo que comenzó como una llamada rutinaria de la unidad de inteligencia se convertiría en uno de los episodios más oscuros y enigmáticos de la administración actual, un suceso que revelaría las fracturas profundas de un México que lucha por reconciliar su pasado con un presente cada vez más complejo. Y si ustedes aman a México tanto como nosotros amamos investigar su historia más oculta, les invito a suscribirse a este canal, porque lo que están por escuchar no aparecerá en los titulares oficiales. Para comprender la magnitud de lo que ocurrió esa noche, debemos remontarnos 6 meses atrás, a los inicios de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien había heredado no solo un país en transformación, sino también las tensiones subterráneas de un sistema de seguridad fracturado por décadas de corrupción, complicidad y violencia sistémica. México, en ese momento, se encontraba en un punto de inflexión histórico. Por un lado, los índices de violencia mostraban una tendencia a la baja en ciertas regiones, resultado de la estrategia de coordinación federal implementada por Harfuch. Por otro, las organizaciones criminales habían mutado, volviéndose más sofisticadas, más fragmentadas, más difíciles de rastrear. Ya no operaban como los grandes cárteles monolíticos de la década anterior. Ahora eran células, franquicias del crimen, estructuras líquidas que se adaptaban a cada territorio como agua que se filtra por las grietas de una presa antigua. Omar García Harfuch, un hombre de apenas 44 años, había llegado a la Secretaría de Seguridad con una reputación forjada en el fuego. Sobreviviente de un atentado brutal en junio de 2020, cuando sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación intentaron asesinarlo en plena avenida Paseo de la Reforma, Harfuch era visto por muchos como un símbolo de resistencia, pero también como un hombre marcado por la venganza contenida. Un funcionario que conocía el rostro del enemigo porque lo había mirado a los ojos mientras las balas perforaban la carrocería de su camioneta blindada. Su nombramiento había generado expectativas enormes. Algunos lo veían como el arquitecto de una nueva estrategia de seguridad basada en inteligencia y coordinación interinstitucional. Otros, más escépticos, advertían que México ya había visto demasiados hombres fuertes prometiendo lo mismo, solo para terminar doblegados por la corrupción o la violencia. Pero lo que pocos sabían, lo que los analistas políticos y los periodistas de investigación apenas comenzaban a intuir, era que desde agosto de 2025, García Harfuch había iniciado una operación de inteligencia extremadamente delicada, tan sensible que ni siquiera figuraba en los informes oficiales presentados al Congreso. Se trataba de la Operación Sombra Azul, un proyecto clasificado que buscaba infiltrar las estructuras financieras de las organizaciones criminales a través del rastreo de inversiones en sectores aparentemente legítimos, bienes raíces en la Riviera Maya, cadenas de restaurantes en Guadalajara y, sobre todo, la industria tequilera en Jalisco. Porque el tequila, ese destilado que México había convertido en emblema nacional, en producto de exportación multimillonario, se había transformado también en el vehículo perfecto para el lavado de dinero a gran escala. Las destilerías boutique, las marcas artesanales que proliferaban en los valles de Tequila y Amatitán, muchas de ellas respaldadas por capital extranjero y celebridades internacionales, funcionaban como fachadas impecables para introducir recursos ilícitos al sistema financiero formal. Y en el centro de esta red, como una araña tejiendo su tela en la oscuridad, estaba un hombre cuyo nombre hasta ese momento permanecía en las sombras de los expedientes de inteligencia: Rodrigo Inclán Mendoza, empresario tequilero de 52 años, propietario de Destilería Cielo Azul, una marca premium que en solo 3 años había pasado de ser una operación familiar modesta a exportar más de 2 millones de botellas anuales a Estados Unidos, Europa y Asia. Rodrigo Inclán no era un criminal común. Egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Texas, Inclán representaba la cara sofisticada del México empresarial: trajes de corte italiano, inglés impecable, miembro de asociaciones de productores de agave, filántropo que financiaba escuelas en comunidades rurales de Jalisco. En sus redes sociales aparecía junto a gobernadores, celebridades, embajadores. Era, en apariencia, intocable. Pero los analistas de la Unidad de Inteligencia Financiera habían detectado anomalías. Transferencias bancarias inexplicables hacia cuentas en Panamá y las Islas Caimán. Compras de maquinaria industrial que nunca llegaban a las destilerías. Contratos con empresas fantasma registradas en Delaware. Y lo más inquietante, conversaciones interceptadas en las que Inclán mencionaba a los socios de Sinaloa y el Acuerdo de Guadalajara, frases codificadas que sugerían vínculos directos con células del crimen organizado que habían expandido su operación tras la fragmentación del cártel de Sinaloa. Durante meses, García Harfuch había ordenado vigilancia discreta, seguimientos a distancia, análisis de metadatos telefónicos.
La estrategia era paciente, quirúrgica. No se trataba de arrestar a Inclán y generar un escándalo mediático que alertara a toda la red. Se trataba de documentar cada movimiento, cada conexión, cada transacción, para desmantelar la estructura completa en un solo golpe coordinado que pudiera presentarse como evidencia irrefutable ante las autoridades estadounidenses, porque gran parte del dinero lavado terminaba en instituciones financieras de Arizona, California y Texas. Pero en la primera semana de enero de 2026, algo salió terriblemente mal. Los informes de inteligencia comenzaron a mostrar cambios en el comportamiento de Inclán. Canceló viajes programados a Estados Unidos. Dejó de asistir a reuniones de la Asociación de Tequileros. Sus llamadas telefónicas se redujeron drásticamente. Los agentes de vigilancia reportaron que el empresario parecía nervioso, miraba constantemente por encima del hombro, cambiaba de vehículo con frecuencia. Había señales de que algo lo había perturbado profundamente, pero no estaba claro qué. Los analistas de la Secretaría de Seguridad especularon con varias posibilidades. Tal vez Inclán había descubierto que estaba siendo investigado y planeaba huir del país. Tal vez sus socios criminales sospechaban que cooperaba con las autoridades y consideraban eliminarlo, o tal vez, lo más oscuro, estaba siendo presionado para participar en una operación de mayor envergadura que requería su silencio absoluto. El 3 de enero, un viernes, Rodrigo Inclán Mendoza salió de su residencia en la colonia Chapalita, en Guadalajara, aproximadamente a las 10 de la noche. Conducía su Mercedes-Benz Clase G, un vehículo negro con vidrios polarizados que había adquirido 6 meses antes. Los agentes de seguimiento reportaron que se dirigía hacia el norte de la ciudad, aparentemente rumbo a una de sus destilerías en el municipio de Tequila. Pero en el kilómetro 47 de la carretera a Nogales, el vehículo de Inclán fue interceptado por una camioneta Suburban sin placas que le cerró el paso abruptamente. Las cámaras de seguridad de un puesto de vigilancia de la carretera, ubicado a 500 metros de distancia, captaron la escena parcialmente. Se observa como 4 individuos encapuchados descienden de la Suburban, abren las puertas del Mercedes a la fuerza, extraen a Inclán del vehículo y lo introducen en la parte trasera de la camioneta, que inmediatamente se desvía hacia un camino de terracería y desaparece en la oscuridad de los campos de agave. Todo el operativo duró menos de 2 minutos. Fue rápido, profesional, coordinado. No hubo disparos. No hubo testigos civiles. El Mercedes-Benz quedó abandonado en medio de la carretera con las puertas abiertas, el motor aún encendido, las luces delanteras iluminando la noche vacía. Los agentes de vigilancia de la Secretaría de Seguridad que seguían a distancia a Inclán activaron inmediatamente los protocolos de emergencia, pero para cuando las unidades de respuesta rápida llegaron a la zona, ya era demasiado tarde. El rastro de la camioneta Suburban se había perdido entre los múltiples caminos rurales que atraviesan las plantaciones de agave. Se desplegó un operativo de búsqueda que involucró helicópteros equipados con cámaras térmicas, drones de reconocimiento, bloqueos carreteros en un radio de 50 kilómetros. Pero no había señal de Inclán ni de sus captores. Era como si la tierra misma se los hubiera tragado. Y fue entonces, a las 3:17 de la madrugada del 4 de enero, cuando el teléfono de García Harfuch vibró sobre su escritorio. El secretario, que no había dormido desde que recibió el primer reporte de levantón, contestó de inmediato. Del otro lado de la línea estaba el comandante Javier Ruiz Escalante, jefe de la Unidad Especial de Investigación Criminal en Jalisco, un hombre de voz grave que en ese momento sonaba inusualmente tensa, casi quebrada. Las palabras que Ruiz pronunció quedaron grabadas en la memoria de todos los presentes en el búnker de operaciones. Secretario, lo encontramos. Está muerto. Lo dejaron en un canal de riego cerca de Amatitán. Tiene señales de tortura. Y hay un mensaje. El descubrimiento de este fragmento de la conversación proviene de un documento filtrado meses después a un periodista independiente, quien solicitó permanecer en el anonimato. Según este documento, García Harfuch permaneció en silencio durante varios segundos, procesando la información. Luego, con voz contenida, ordenó que se acordonara completamente el área, que no se permitirá el acceso de ningún medio de comunicación, que se activara el protocolo de investigación especial y que se notificara de inmediato a la presidenta Sheinbaum, a pesar de la hora. Porque lo que había ocurrido no era simplemente el asesinato de un empresario tequilero. Era un mensaje directo al gobierno federal, una declaración de que las organizaciones criminales seguían operando con impunidad, y lo más inquietante, era posible que dentro de la propia estructura de seguridad hubiera filtraciones que habían permitido a los captores saber exactamente dónde y cuándo interceptar a Inclán. Los equipos forenses llegaron al sitio aproximadamente a las 4:30 de la mañana. El cuerpo de Rodrigo Inclán Mendoza fue encontrado en posición supina en el fondo de un canal de riego seco, a unos 3 kilómetros del pueblo de Amatitán, en una zona de difícil acceso rodeada de plantaciones de agave azul. Las primeras observaciones de los peritos revelaron un cuadro de violencia extrema.
múltiples contusiones en rostro y tórax, fracturas en ambas manos consistentes con tortura mediante presión mecánica, signos de asfixia parcial, y lo más perturbador, cortes profundos y precisos en el abdomen, realizados aparentemente con instrumento quirúrgico, que sugerían no solo intención de causar dolor, sino también de enviar un mensaje simbólico. Junto al cuerpo, los investigadores encontraron una cartulina blanca con un mensaje escrito en marcador negro, con caligrafía impecable, casi irónica en su pulcritud: esto es lo que pasa con los que hablan de más. Esto es Jalisco. Saludos al gobierno. El análisis forense preliminar estableció que la muerte había ocurrido entre las 11 de la noche y la 1 de la madrugada, lo que significaba que Inclán fue torturado durante aproximadamente una hora antes de ser ejecutado. No había signos de que hubiera sido asesinado en el lugar donde fue encontrado. El cuerpo había sido transportado y depositado deliberadamente en ese canal, en una ubicación visible pero suficientemente aislada para que pasaran varias horas antes de su descubrimiento. Los análisis de residuos en la ropa de Inclán revelaron presencia de tierra volcánica característica de la región de Tequila, fibras sintéticas de alfombra industrial y, lo más revelador, trazas de diésel mezclado con aceite vegetal. Una composición inusual que los investigadores asociaron posteriormente con vehículos agrícolas modificados para transportar carga pesada en caminos rurales, vehículos que son prácticamente indetectables porque se confunden con la actividad agrícola normal de la región. García Harfuch llegó personalmente a Guadalajara a las 7 de la mañana del 4 de enero, acompañado por un equipo reducido de analistas de confianza. La decisión de viajar inmediatamente, sin esperar al análisis completo de los peritos, revelaba la gravedad con la que el secretario percibía la situación. Según testimonios de personas cercanas al operativo, Harfuch inspeccionó personalmente la escena del crimen, examinó el mensaje dejado junto al cuerpo y mantuvo una reunión de emergencia con los comandantes de las fuerzas federales desplegadas en Jalisco. En esa reunión, que duró aproximadamente 3 horas y se llevó a cabo en las instalaciones de la Guardia Nacional en Zapopan, el secretario planteó 3 hipótesis que marcarían el curso de la investigación. Primera, que Rodrigo Inclán había sido asesinado por sus propios socios criminales porque representaba un riesgo de exposición ante la intensificación de la vigilancia federal. Segunda, que su muerte era una advertencia directa al gobierno federal para que detuviera la operación Sombra Azul. Y tercera, la más perturbadora, que dentro de la estructura de seguridad había infiltrados que habían proporcionado información sobre la vigilancia a Inclán y posiblemente sobre los planes de la operación completa. Lo que García Harfuch no reveló en esa reunión, lo que guardó para sí mismo y para un círculo extremadamente reducido de la presidenta Sheinbaum, era un detalle que cambiaría completamente la interpretación del caso. 24 horas antes de su muerte, Rodrigo Inclán Mendoza había enviado un mensaje encriptado a un contacto en la Unidad de Inteligencia Financiera, un contacto que había sido establecido de manera extraoficial 3 semanas antes. En ese mensaje, Inclán expresaba su disposición a colaborar con las autoridades, a proporcionar información detallada sobre las estructuras de lavado de dinero en la industria tequilera, a identificar funcionarios corruptos que facilitaban las operaciones, a cambio de protección y de un acuerdo de inmunidad parcial que le permitiera salvar lo que quedaba de su patrimonio legítimo y proteger a su familia. El mensaje nunca recibió respuesta oficial porque la Secretaría de Seguridad estaba en proceso de verificar la autenticidad de la propuesta y evaluar los riesgos de establecer contacto directo. Pero alguien, en algún punto de la cadena de comunicación, había filtrado la existencia de ese mensaje. Y ese alguien había firmado la sentencia de muerte de Rodrigo Inclán. En las horas siguientes al descubrimiento del cuerpo, García Harfuch tomó decisiones que muchos analistas considerarían arriesgadas, pero que revelaban su determinación de no permitir que el caso quedara impune. Primero, ordenó la detención inmediata de 3 funcionarios de nivel medio de la Secretaría de Seguridad en Jalisco, basándose en análisis de comunicaciones internas que sugerían contacto irregular con elementos externos. Segundo, solicitó a la presidenta Sheinbaum autorización para activar el protocolo Espejo, un mecanismo de investigación que permitía utilizar recursos de inteligencia militar para investigar a personal de seguridad civil, una medida extremadamente delicada desde el punto de vista institucional pero justificada ante la sospecha de infiltración. Y tercero, convocó a una reunión urgente en la Ciudad de México con los directores de las principales agencias de inteligencia de Estados Unidos que operaban en territorio mexicano, porque la red de lavado de dinero vinculada a Inclán tenía ramificaciones profundas en territorio estadounidense, y era necesario coordinar acciones binacionales antes de que los operadores financieros tuvieran tiempo de borrar evidencias. Pero mientras García Harfuch orquestaba esta compleja respuesta institucional, en las calles de Guadalajara comenzaba a circular un rumor que los investigadores no pudieron contener. Rodrigo Inclán no había sido asesinado por negarse a colaborar con las autoridades, había sido asesinado porque ya había comenzado a colaborar, y su muerte era el precio por haber roto el código de silencio que gobierna las estructuras del crimen organizado en México.
Este rumor, alimentado por filtraciones anónimas en redes sociales y por mensajes encriptados que circulaban entre periodistas de investigación, sugería que Inclán había proporcionado información sobre 3 figuras clave: un exgobernador de Jalisco con vínculos financieros sospechosos, un comandante de alto rango de la Guardia Nacional que facilitaba el tránsito de cargamentos ilícitos, y lo más explosivo, un empresario de bienes raíces con estrechas relaciones con el gobierno federal actual, cuyas propiedades en la Riviera Maya funcionaban como nodos de una red de lavado de dinero internacional. Si estos rumores tenían algún fundamento, el asesinato de Inclán no era solo un crimen organizado común, era un ajuste de cuentas político con dimensiones que alcanzaban los niveles más altos del poder en México. El 5 de enero, apenas 36 horas después del descubrimiento del cuerpo, García Harfuch tomó una decisión que sorprendió a todos: convocó una conferencia de prensa extraordinaria en la Ciudad de México. En esa conferencia, transmitida en vivo por los principales medios de comunicación nacionales e internacionales, el secretario confirmó públicamente el asesinato de Rodrigo Inclán Mendoza, describió las circunstancias del levantón y el hallazgo del cuerpo, y declaró que el gobierno federal consideraba este crimen como un ataque directo a la estrategia de seguridad nacional. Lo que fue verdaderamente notable de esa conferencia, lo que generó titulares inmediatos en la prensa internacional, fue la decisión de Harfuch de revelar detalles específicos de la investigación. Mencionó explícitamente la Operación Sombra Azul, confirmó que Inclán había sido objeto de vigilancia por presuntos vínculos con el crimen organizado, y reconoció que la Secretaría de Seguridad estaba investigando posibles filtraciones internas que pudieron haber comprometido la operación. Fue un movimiento audaz, casi temerario desde la perspectiva de la seguridad operacional, pero calculado con precisión. Al hacer pública la existencia de la investigación, García Harfuch estaba enviando un mensaje a los infiltrados dentro de la estructura de seguridad: sabemos que existen, los estamos buscando, y no hay dónde esconderse. La reacción fue inmediata y polarizada. Los medios de oposición criticaron duramente al secretario por revelar detalles de una operación de inteligencia en curso, argumentando que eso ponía en riesgo otras investigaciones y comprometía la seguridad de agentes encubiertos. Analistas de seguridad advirtieron que la transparencia excesiva podía ser interpretada por las organizaciones criminales como debilidad, como una señal de que el gobierno estaba perdiendo control de la narrativa. Pero otros observadores, particularmente especialistas en combate a la corrupción, elogiaron la decisión como un acto de honestidad radical que rompía con décadas de opacidad gubernamental, donde los casos de esta magnitud simplemente desaparecían en los archivos clasificados sin que la opinión pública conociera jamás la verdad. García Harfuch había apostado por la transparencia como arma política, y las consecuencias de esa apuesta se desarrollarían en las semanas siguientes. Porque lo que ocurrió después de esa conferencia de prensa fue una cascada de revelaciones que nadie había anticipado. El 7 de enero, apenas 2 días después de la declaración pública de Harfuch, un medio de investigación digital publicó una serie de documentos filtrados que incluían transcripciones parciales de conversaciones telefónicas interceptadas entre Rodrigo Inclán y personas identificadas solo por seudónimos: el ingeniero, la doctora, el licenciado. En esas conversaciones, Inclán discutía transferencias de fondos, compra de propiedades, pagos a funcionarios públicos, con un nivel de detalle que sugería que efectivamente el empresario había comenzado a documentar sus operaciones ilegales antes de decidir cooperar con las autoridades. La publicación de estos documentos generó un terremoto político. 2 funcionarios de la administración anterior renunciaron de manera preventiva, alegando que sus nombres aparecían mencionados en contextos que podían ser malinterpretados. Un senador de la oposición exigió la comparecencia inmediata de García Harfuch para explicar cómo información clasificada estaba siendo filtrada a la prensa, y lo más significativo, 3 familias prominentes de empresarios tequileros en Jalisco solicitaron protección oficial, argumentando que temían ser los siguientes objetivos de las organizaciones criminales. En medio de este caos informativo, García Harfuch y su equipo trabajaban en una segunda fase de la investigación que permanecía oculta al escrutinio público. Los analistas de inteligencia financiera, trabajando en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Agencia Antidrogas, habían logrado rastrear una serie de transacciones bancarias que vinculaban a Destilería Cielo Azul con una red de empresas fantasma registradas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y Delaware. El patrón era sofisticado pero identificable. El dinero entraba a las empresas fantasma como supuestos pagos por servicios de consultoría, asesoría legal o compra de materia prima, luego era transferido a cuentas en paraísos fiscales, y finalmente retornaba a México como inversión extranjera legítima en proyectos inmobiliarios, restaurantes y nuevas destilerías. El volumen total de las operaciones detectadas superaba los $500 millones en un periodo de 3 años, una cifra que convertía esta red en una de las estructuras de lavado de dinero más grandes descubiertas en la historia reciente de México.
Pero el verdadero descubrimiento, el que cambiaría completamente la dirección de la investigación, ocurrió el 12 de enero, cuando un agente de la Unidad de Investigación Criminal en Jalisco, realizando un seguimiento rutinario de las comunicaciones de uno de los funcionarios detenidos, interceptó una conversación que mencionaba una reunión clandestina programada para el 15 de enero en una finca privada ubicada en las afueras de Arandas, en los Altos de Jalisco. Los participantes de esa reunión, según la información interceptada, incluían operadores financieros de alto nivel vinculados con las redes de lavado de dinero, pero también un personaje identificado solo como El Padrino. Un apodo que en el contexto del crimen organizado en Jalisco había sido utilizado históricamente para referirse a figuras de máximo poder que operaban desde las sombras, coordinando operaciones sin involucrarse directamente en actividades violentas. La existencia de El Padrino era casi mítica en los círculos de inteligencia. Había reportes fragmentados, rumores, testimonios de informantes que lo mencionaban, pero nunca evidencia concreta de su identidad o ubicación. Si la información interceptada era correcta, esa reunión del 15 de enero representaba una oportunidad única para identificar a esta figura. García Harfuch autorizó un operativo de vigilancia extremadamente delicado. Un equipo reducido de agentes de élite, equipados con tecnología de rastreo satelital y drones de reconocimiento de última generación, fue desplegado en la zona de Arandas con instrucciones estrictas de observar y documentar, pero no intervenir. El riesgo era enorme. Si los participantes de la reunión detectaban la vigilancia, toda la operación se vendría abajo, y probablemente varios agentes perderían la vida en el enfrentamiento. Pero si lograban identificar a El Padrino y documentar su participación en la estructura criminal, tendrían la pieza faltante del rompecabezas, la conexión que vinculaba las operaciones de lavado de dinero con las estructuras de poder político y empresarial que las habían hecho posibles durante años. La noche del 14 al 15 de enero, el equipo de vigilancia se posicionó en puntos estratégicos alrededor de la finca, una propiedad de aproximadamente 50 hectáreas con una casa principal de estilo hacienda colonial, caballerizas y múltiples construcciones auxiliares. Los drones equipados con cámaras infrarrojas comenzaron a sobrevolar la zona a gran altura, prácticamente indetectables. A las 10 de la noche, empezaron a llegar los primeros vehículos, camionetas de lujo, automóviles europeos, todos con vidrios polarizados. Los agentes contabilizaron aproximadamente 15 personas que ingresaron a la casa principal. Las cámaras de largo alcance lograron capturar rostros parciales, siluetas, pero la distancia y las condiciones de iluminación hacían difícil la identificación precisa. La reunión se extendió hasta las 2 de la madrugada. Y entonces, cuando los participantes comenzaban a retirarse, ocurrió algo inesperado. Una de las camionetas, una Suburban blindada de color blanco, se desvió de la ruta principal y se dirigió hacia un camino secundario que conducía a un pequeño helipuerto privado ubicado en la parte trasera de la propiedad. Los drones siguieron el vehículo y documentaron cómo un hombre de aproximadamente 60 años, vestido con traje oscuro, descendía de la camioneta y abordaba un helicóptero que había estado esperando con los rotores encendidos. El helicóptero despegó inmediatamente y se dirigió hacia el norte, en dirección a la frontera con Estados Unidos. El análisis facial preliminar de las imágenes capturadas, procesado durante toda la madrugada por los sistemas de inteligencia artificial de la Secretaría de Seguridad, arrojó un resultado que dejó atónitos a los investigadores. El hombre que había abordado el helicóptero mostraba un porcentaje de coincidencia del 87% con Gerardo Sánchez Villarreal, un empresario inmobiliario de 62 años, residente de San Diego, California, con negocios en ambos lados de la frontera, y quien hasta ese momento no figuraba en ninguna investigación relacionada con el crimen organizado. Sánchez Villarreal era conocido en círculos empresariales como un inversionista exitoso que había hecho fortuna desarrollando complejos residenciales de lujo en Baja California y en el sur de California, un filántropo que financiaba programas educativos para migrantes mexicanos, un miembro respetado de asociaciones binacionales de comercio. Su nombre había aparecido en fotografías junto a gobernadores, senadores, embajadores. Era, en todos los sentidos, un ciudadano ejemplar. Y sin embargo, ahora las evidencias sugerían que podía ser El Padrino, el coordinador invisible de una red criminal que había operado durante años desde la seguridad que le proporcionaba su estatus empresarial legítimo. García Harfuch se enfrentaba ahora a un dilema de proporciones mayúsculas. Si ordenaba la detención de Sánchez Villarreal basándose únicamente en el análisis facial de las imágenes del operativo de vigilancia, corría el riesgo de generar un escándalo internacional sin tener evidencias suficientemente sólidas para sostener una acusación en corte. Pero si esperaba a reunir más pruebas, Sánchez Villarreal podría desaparecer, trasladar sus operaciones a jurisdicciones donde sería imposible alcanzarlo, destruir evidencias. La decisión final la tomó en consulta directa con la presidenta Sheinbaum, en una reunión privada que tuvo lugar en la residencia oficial de Los Pinos el 16 de enero por la tarde. Según fuentes cercanas a esa reunión, la presidenta respaldó completamente a García Harfuch,
pero le advirtió sobre las implicaciones políticas. Detener a Sánchez Villarreal significaba admitir que el crimen organizado había infiltrado los niveles más altos del sector empresarial, que había operado con impunidad durante administraciones anteriores, y que el sistema de justicia mexicano había sido incapaz de detectarlo. Significaba, en esencia, reconocer públicamente la magnitud de la corrupción sistémica que había permitido que casos como el de Rodrigo Inclán existieran. La decisión se tomó. Se solicitaría formalmente al gobierno de Estados Unidos la detención provisional de Gerardo Sánchez Villarreal, basándose en un tratado de cooperación judicial que permitía arrestos preventivos en casos de crimen organizado transnacional mientras se preparaba la documentación formal de extradición. El 18 de enero, agentes del FBI y de la DEA ejecutaron la orden de arresto en la residencia de Sánchez Villarreal en La Joya, California. La operación fue rápida, sin violencia, casi rutinaria. Sánchez Villarreal, quien aparentemente esperaba el desayuno servido por su personal doméstico, fue esposado y conducido a una prisión federal en San Diego. Su expresión en las fotografías que circularon inmediatamente después en los medios era de completa sorpresa, casi de incredulidad, como si no pudiera comprender cómo su mundo perfectamente construido se había derrumbado en cuestión de segundos. La detención de Sánchez Villarreal generó un tsunami mediático en ambos lados de la frontera. En México, los titulares hablaban del empresario fantasma que coordinaba redes criminales desde California. En Estados Unidos, los medios enfocaban el caso como